Muy buenas a todos, bienvenidos al módulo introductorio de nuestro taller de predicación que estamos haciendo. Quiero empezar hoy con esta idea de el predicador que engancha, que esto es precisamente lo que estamos tratando de lograr con este taller de predicación. Y me gustaría empezar con una historia real y tiene que ver con esos días que estuve en la universidad. Había un profesor bastante conocido que se llamaba Juan Bautista Fuentes Ortega, era profesor de antropología filosófica y era un profesor conocido en la Universidad Complutense de Madrid porque era un profesor que enganchaba, que captaba la atención de sus estudiantes y la mayoría de estudiantes en la clase de 2 horas querían quedarse hasta el final e incluso algunos estudiantes al terminar la clase salían con él para seguir hablando. Y sin embargo había otros profesores en la Complutense que ningún estudiante quería escuchar porque eran demasiado aburridos. Y esto es increíble porque aquí tenemos la diferencia entre un profesor que engancha y otro que aburría. Y en la iglesia ocurre algo similar. Hay veces que escuchamos a una persona predicar y se nos hace súper corto el tiempo y salimos súper inspirados. Y sin embargo hay veces que escuchamos a otros predicadores que hablan mucho y nos aburre y el tiempo se nos hace eterno. Ahora bien, ¿qué es lo que hace a estas dos personas distintas? Que una persona habla y sin embargo engancha, inspira, estamos súper atentos y otras personas hablan y aburren y no causan ese impacto que el predicador que engancha logra. ¿Qué es lo que hace a estas personas distintas? Y esta diferencia es importante porque en este modo lo que tenemos que tratar de responder es qué cosas podemos hacer para ser predicadores que enganchen. Y bueno, hay tres cosas principales que podemos hacer para ser predicadores que enganchen. La primera de ellas es tener claro el objetivo cuando hablamos. Ahora bien, ¿qué objetivo debemos lograr cuando hablamos en la iglesia, cuando predicamos? Pues vamos a verlo en la palabra. Pablo, hablando a los Corintios, dice lo siguiente: empeñados en seguir el amor y ambicionar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero mucho más que profetizarais. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y algo que vemos aquí es que la gente de Corinto quería tener dones más espectaculares en vez de aquellos dones que la iglesia entendía, que edificaba la iglesia. Preferían hablar en lenguas en vez de hablar un mensaje claro que los demás entendían. Y luego es interesante porque aquí Pablo dice: empeñados en seguir en amor y ambicionar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Bien, ¿qué es el don de profecía? En términos simples es hablar de parte de Dios, ¿vale? Pero muchas veces asociamos el don de profecía con esa capacidad de anticipar lo que va a pasar en el futuro. Pero si leemos realmente el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los profetas, gran parte de su mensaje era exhortar, era animar, era llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios para que dejase su pecado y amase mucho más a Dios. Gran parte del mensaje de los profetas no era realmente anticipar lo que iba a ocurrir en el futuro, sino más bien era ayudar al pueblo de Dios a amar más a Dios. Y es básicamente lo que un predicador suele hacer, que es el don de profecía, que es hablar de parte de Dios. Otra cosa que vemos aquí es que si cuando hablamos no edificamos, animamos y consolamos, estamos perdiendo el tiempo. Aquí en el versículo 3 dice Pablo: el que profetiza habla a los demás para la finalidad, edificarlos, animarlos y consolarlos. Y esa es una de las maneras en las cuales edificamos. Ahora bien, no solamente hay que tener claro el objetivo cuando hablamos, sino que también necesitamos tener claro el contenido de lo que hablamos, del contenido de nuestras ideas. Ahora bien, ¿por qué es importante que tengamos muy claro el contenido de lo que hablamos? Que aquellas palabras que digamos sean muy claras. Vamos a la palabra. Y continúa Pablo: hermanos, si ahora fuera a visitaros y os hablara en lenguas, ¿de qué os serviría?
a menos que os presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Es decir, hablar de lenguas no sirve para nada si no os presento alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún es el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa. ¿Cómo se reconocerá a los que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con vosotros. A menos que vuestra lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Será como si hablases al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero, si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Wow. Ok, en Corinto los hermanos preferían hablar en lenguas que muchas otras personas de la iglesia no entendían. Este era el problema, el que el contenido del mensaje de la gente, vale, tenían esos dones de hablar en lenguas, pero había otros hermanos y hermanas que decían, pues no entiendo nada. Y Pablo lo que está diciendo es que eso no sirve de nada. Pablo lo compara con los instrumentos musicales o la música para la batalla. No sirve para nada si no es claro para el resto. No edifica a nadie. Además, si volvemos a la pregunta esta, ¿por qué es importante que tengamos muy claro el contenido de lo que hablamos? Es porque si nuestro mensaje no es comprensible, es decir, claro y sencillo, entonces es como hablar al aire o hablarles en chino a personas que solo hablan español. No conectamos con nadie. Aquí en el 9 lo dice. Dice, así sucede con vosotros, a menos que vuestra lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que decís? Será como si hablases al aire. Y del contexto de las lenguas, de todo este contexto de la lengua, vemos estos principios de la comunicación que vimos antes. Hablamos para edificar, animar, consolar con la mayor claridad posible. Sin claridad en nuestro mensaje no podemos edificar, ni animar, ni consolar. Y esto mismo se ve incluso en cómo los levitas leían e interpretaban la ley. En Nehemías 8:8 vemos el mismo principio. Leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Y ese es uno de los objetivos principales que queremos lograr con eso. Este es hablar para edificar, animar y consolar con la mayor claridad del mundo. Pero me parece muy fuerte lo que dice aquí Pablo. Prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir que 10.000 palabras en lengua. Y el tercer punto que también tenemos que tener claro para ser predicadores que enganchemos es la forma en la que hablamos. ¿Por qué es importante la forma o la manera en la que hablamos? Y con esto no me refiero al contenido del sermón, me estoy refiriendo más a la manera en cómo ejecutamos, en cómo deliberamos, en cómo damos el mensaje. Bien, lo vemos en Jesús. Marcos capítulo 1. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí que vemos es que la forma en la que enseñamos tiene un impacto en que la gente lo entienda. Las maneras que utilizamos comunican nuestro mensaje también. Y esto lo vemos en Jesús claramente. Que lo que les impresionó no solamente fue la enseñanza, el contenido, sino la forma, la manera en cómo Jesús enseñaba. Se asombraron, se sorprendieron, porque no lo enseñaba con autoridad. Es decir, cuando alguien enseña algo con autoridad se ve en sus maneras, en sus gestos, en su rostro. Y Jesús era una persona llena de convicciones, llena de profundidad. Y esto se veía incluso en la manera en cómo enseñaba las verdades de Dios. La forma también nos ayuda a que hablemos para edificar, animar y consolar con la mayor claridad posible. Todo esto está conectado. Es como la otra cara de la moneda, básicamente. Ahora bien, ¿qué haremos o qué cosas podemos hacer para ser predicadores que enganchen? Repasando, pues tener claro el objetivo cuando hablamos. Hablamos para edificar, animar y consolar con la mayor claridad posible. Tener claro también el contenido de lo que hablamos. Si nuestro mensaje no se entiende, entonces hemos hablado al viento. Y por último, tener claro la forma en la que hablamos, la forma en cómo lo decimos, ayuda a que el mensaje mueva los corazones. Bien, ¿qué haremos en este taller de predicación para poder trabajar estas cosas y volvernos mejores predicadores? Bueno, la primera es que trabajaremos en la forma, que este es el módulo 1 que vamos a tocar. Trabajaremos la forma o manera en la que hablamos.
Con esto me refiero al tono de voz, contacto visual, el uso de manos y todo eso. Y la segunda tiene que ver con el fondo, el contenido de los mensajes. Ese será el módulo 2, estructuras de mensajes, explicaciones necesarias para que sea claro, cómo analizar un punto. Veremos todo eso en profundidad para trabajar estas cosas. Gracias por participar y recordemos el objetivo que hablamos para edificar, animar y consolar con la mayor claridad posible. Nos vemos en el módulo 1 de la forma. Hasta pronto.